centrado en la confiabilidad RCM. Mi nombre es Mónica Núñez. Yo estaré como panelista apoyando a nuestro presentador y tomaré nota de sus preguntas que al finalizar la presentación vamos a resolver. Cuando tengan dudas, pueden presionar el icono con forma de mano y escribir sus comentarios en la sección de chat. En esta oportunidad nos acompaña Miguel Castillo, consultor Infor EAM, con varios años de experiencia asesorando y realizando la implementación de soluciones empresariales, en especial Infor EAM en Centroamérica y Caribe. Ahora los dejo con Miguel Castillo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para mí es un gusto poder compartir esta tarde con ustedes el tema de RCM. Ahí está. Ok, entonces vamos a ver rápidamente la agenda de manera bastante breve. ¿Quién es Infor? ¿Quién es VisualK? ¿Verdad? Un resumen de lo que es RCM. Un poco vamos a ver conceptos y definiciones para poder entender lo que estamos haciendo. Este es un tema bastante extenso. Vamos a tratar de hacerlo resumido para que todos entendamos qué estamos haciendo y posteriormente vamos a ver ya cómo se mira la definición de RCM en el sistema, ¿verdad? Tanto los datos de RCM como el índice de fiabilidad, es parte de lo que trae el EAM para ayudarnos con este tema. Y por último vamos a dar espacio para las preguntas. Entonces, rápidamente, ¿quién es Infor? ¿Verdad? Una de las 3 compañías más grandes de aplicaciones empresariales a nivel mundial, presencia en más de 200 países y territorios, más de 73,000 clientes. ¿Quién es VisualK? Nosotros contamos con más de 150 clientes satisfechos, presencia en más de 10 países de Centroamérica y el Caribe, con más de 20 años de experiencia y más de 125 certificaciones, ¿verdad? Entonces, tenemos oficinas en Estados Unidos, México, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, ¿verdad? Esto siempre con la intención de estar cerca de nuestros clientes y algunos de los clientes que ya están con nosotros. Entonces, vamos a comenzar, ¿verdad? La administración de confiabilidad de activos. Primero, la definición de RCM, mantenimiento centrado en la confiabilidad, ¿verdad? Es una metodología. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver primero algunas definiciones, luego lo que son las 7 preguntas básicas de RCM, la parte del árbol de decisiones y al final el índice de confiabilidad, cómo tenemos ese índice de confiabilidad. Entonces, como les mencionaba, parte de las nuevas técnicas o nuevas metodologías de mantenimiento y de las más acertadas a nivel mundial está lo que es el RCM. Entonces, una definición la más básica, pero ya vamos cambiando un poco la manera de pensar, ¿verdad? ¿Qué es mantenimiento? Siempre bajo definición de RCM, es asegurar que los activos físicos sigan cumpliendo con la función que los usuarios, eso es muy importante, que los usuarios quieren que haga. No es solo que siga cumpliendo con la función para que fue diseñado, sino que la función que los usuarios quieren que haga. ¿Verdad? Y lo que los usuarios quieren depende de dónde y cómo se utiliza el activo. Entonces, ¿qué es mantenimiento centrado en confiabilidad?
es el proceso utilizado para determinar lo que debe hacerse para asegurarse que cualquier activo físico continúe haciendo lo que los usuarios quieren que haga en su contexto operativo presente, ¿verdad? Entonces vamos a ver las 7 preguntas básicas de RCM. La primera, ¿cuáles son las funciones y los parámetros de funcionamiento asociados al activo en su actual contexto operacional? ¿De qué manera falla en satisfacer sus funciones? Luego, ¿cuál es la causa de cada falla funcional? ¿Qué sucede cuando ocurre una falla? ¿Cuál es la consecuencia? ¿De qué manera importa cada falla? ¿Qué puede hacerse para prevenir cada falla? ¿Y qué debe hacerse si no se encuentra una tarea proactiva adecuada? Son las 7 preguntas base que formula esta metodología. Vamos a ver un poco en qué es contexto operacional. Vamos a verlo con un ejemplo acá. Tenemos 3 bombas, son exactamente iguales, ¿verdad? La bomba A y la bomba B están funcionando y la bomba C pues es la reserva de la bomba B. Entonces, a la bomba A le dieron un plan de mantenimiento preventivo bastante extenso que aseguró su funcionamiento pues, en óptimas condiciones, ¿verdad? ¿Será que la bomba B o debemos hacer lo mismo con la bomba B? Es una de las preguntas que debemos hacernos y es como para que vayamos viendo cómo va cambiando también la forma de pensar. Cualquiera pues hubiera pensado, sí, así me funcionó con la bomba A, pues lo mismo debería hacer con la bomba B. Veamos qué nos dice la metodología. A la bomba A, pues un riguroso mantenimiento preventivo. La bomba B nos dice mantenimiento a rotura, o sea, déjala que falle. ¿Por qué? Porque tengo la bomba C, que es la reserva de la bomba B. Pero ¿qué tengo que asegurarme entonces con la bomba C? ¿Verdad? Y parte de lo que vimos también en el webinar pasado, para los que nos acompañaron en el de inspecciones y checklist, ¿verdad? Siempre hacer inspecciones en búsqueda de fallas. Entonces, eso es un poco también la definición del contexto operacional. No a todos los activos, aunque sean iguales, se les va a dar el mismo mantenimiento. En el contexto operacional, lo primero que debemos tomar en cuenta antes de empezar RCM. Y hay algunos ejemplos: clima, horarios, cultura. Obviamente, a un activo estando aquí en Petén no va a ser el mismo mantenimiento que estando en Rusia, por ejemplo, en la nieve. Entonces, todas esas cuestiones tenemos que tomar en cuenta antes de hacer RCM. Ahora voy a pasar rápido a las funciones. La definición, determinar lo que el activo hace y no lo que es. Es muy importante. Definir parámetros de funcionamiento, tipos de parámetros y tipos de funciones. También tenemos lo que son las fallas funcionales. Si se dan cuenta, esto es cada una de las preguntas, ¿verdad? Fallas funcionales. En el mundo del RCM, los estados de fallas son conocidos como fallas funcionales porque ocurren cuando el activo no puede cumplir una función de acuerdo al parámetro de funcionamiento que el usuario considera aceptable. Es, por ejemplo, la función de una bomba pudiera ser simplemente bombear algún líquido, pero ya definiendo parámetros debería ser bombear dicho líquido a una velocidad constante de 100 litros por hora durante 8 horas diarias. Ya estamos añadiendo parámetros.
Entonces, los modos de falla o las causas, ¿verdad? Una vez que se ha identificado la falla funcional, el próximo paso es tratar de identificar todos los hechos que pueden haber causado cada estado de falla. Estos hechos se denominan modos de falla. Es tratar de encontrar todas las posibles causas de cada una de las fallas. Acá unos patrones de falla. Esto también lo vimos el webinar pasado, ¿verdad? Ya no solo es como por ejemplo el B, de que el activo va a empezar a fallar más cuando ha terminado su vida útil. Ahora se conocen otros patrones de falla que se comportan de manera diferente. Y entonces en el EAM, ¿qué nos va a ayudar a identificar fallas y modos de falla? Pues los famosos códigos de cierre, ¿verdad? Los que tienen EAM, creo que es, ahorita se les vino a la mente qué es, y los que no, pues los códigos de cierre, como ven ahí, pues son 4. El código de problema, lo primero que ve el operario, y luego, pues, si aparte de lo que estamos hablando, cuál fue la falla y cuáles son los modos de falla o causas, y cuál fue la acción que tomé para reparar el activo. Luego de definir esto, ya damos 3, funciones, fallas y modos de falla, tenemos los efectos. ¿Verdad? Cuéntame qué pasa cuando falla el activo. ¿Verdad? Las descripciones de los efectos de falla deben permitir evaluar las consecuencias y costos de las fallas. ¿Qué evidencia existe de que la falla ha ocurrido? Si la hay, fue visible para el operario. ¿De qué modo representa una amenaza para la seguridad del medio ambiente? Si es que la representa. ¿De qué manera afecta la producción? Si es que la afecta. ¿Y qué daños físicos han ocurrido por la falla? Si es que los hay. ¿Verdad? ¿Qué debe hacerse para reparar la falla y cuánto demora? Todo eso tenemos que incluir cuando hablamos de efectos de falla. ¿Verdad? Lo mismo aquí, consecuencias de falla, por ejemplo, seguridad. ¿Puede la falla afectar o traer consecuencias de peligro? Sí o no. Entonces, quería mostrarles esto porque precisamente esto es lo que ya nos permite guardar el EAM para cada uno de los activos. ¿Verdad? Antes o normalmente se conocen formatos como el que ven ahorita, ¿verdad? Que se utilizan para hacer RCM, y eso es un formato para cada equipo, ¿verdad? Y es lo que acabamos de mencionar. Debemos de definir primero la función del equipo, luego cuáles pueden ser las fallas funcionales y luego pues, los modos de falla, ¿verdad? O la causa para cada falla funcional. Y posteriormente, si ustedes se dan cuenta, está lo que son los efectos de falla. Toda esta definición debemos de tenerla antes de empezar a analizar o antes de empezar a hacer RCM. Por eso es que es bien importante tener estos conceptos. Entonces, precisamente esto que tenemos ahorita en ese formato es lo que ya nos permite hacer el EAM en el sistema. ¿Verdad? Como ustedes podrán darse cuenta ahí, de hecho la pestaña se llama RCM y es precisamente eso, a definir funciones, fallas funcionales, modos de falla y consecuencias. Ya lo vamos a ver en el sistema también. Pero es esto, ¿verdad? Prácticamente es definir estos 4 pasos para cada uno de los activos, solo que ya lo vamos a ir guardando en el EAM. La clasificación y manejo de fallas. Pues, para el manejo de fallas tenemos tareas proactivas, que puede ser un recondicionamiento cíclico, creación de una planificación de mantenimiento preventivo o mantenimiento a condición. Y también tenemos acciones a falta de, que es búsqueda de fallas, inspecciones, ¿verdad? Rediseñar o simplemente pues dejar que falle, ¿verdad? Mantenimiento correctivo. Proceso de selección de tareas de RCM, construcción del árbol de decisiones. Esto es también bastante importante. Ya dice si la tarea proactiva es técnicamente factible o no. Ya lo mencionábamos también en la charla pasada. Eso lo tenemos que tomar bastante en cuenta.
esa pregunta. Si la tarea es técnicamente factible y vale la pena hacerla, ¿verdad? Depende y va a depender de las características técnicas de la tarea y de la falla. Si merece la pena de hacer o no, depende de la medida en que se manejan las consecuencias de la falla. Entonces, si no tenemos definido con anterioridad los efectos y las consecuencias, no vamos a saber si merece la pena o no. Es como lo que hablamos en las inspecciones. Si yo por hacer una inspección tengo que desarmar todo mi equipo y eso me va a representar que el equipo esté parado 3 días y las consecuencias en tiempo y en costo o lo que voy a dejar de producir son mucho mayores a lo que pueda representar la falla, pues obviamente no merece la pena hacerlo, ¿verdad? Y eso es lo que nos tenemos que preguntar, eso es lo que nos dice RCM también, evaluar si merece la pena o no. Y pues si no hallamos una tarea proactiva que sea técnicamente factible y valga la pena hacerse, entonces debe tomarse una de las acciones a falta de. Esto es el árbol de decisiones de RCM. Esto me imagino que ya algunos ya lo han visto, ya que lo que nos dice RCM es que ya no nos tenemos que inventar nada, no tenemos que inventar el agua azucarada, como dicen. Esto ya lo encuentran ustedes en internet, ¿verdad? Y sirve para hacer el análisis de cada una de las fallas en los equipos, en ese mismo orden. Primero las que están en celeste o las que están con la letra H, pues son las que nos tenemos que preguntar si fue evidente para el operario, ¿verdad? Si fue una falla oculta, eso es lo que quiere decir. Si fue evidente a los operarios la pérdida de función causada por este modo de falla actuando por sí solo en circunstancias normales, ¿verdad? Si fue evidente, nos pasamos al siguiente, que es la seguridad y medio ambiente. ¿Verdad? ¿Produce este modo de falla una pérdida de función u otros daños que puedan lesionar o matar a alguien? ¿Verdad? Pues de ahí van los caminos, ¿verdad? Si me dijo sí, entonces es técnicamente factible y merece la pena analizar una tarea a condición, ¿verdad? Si no es técnicamente factible hacerlo, pues voy más hacia abajo, es técnicamente factible y merece la pena analizar una tarea de recondicionamiento cíclico, pero tengo que tener cierta información para poderlo hacer. Entonces, si no es factible, me voy más abajo. Y así tenemos que seguir hasta que caigamos en uno de los recuadros. No puede ser que vayamos a pasar los 4 y no aplique a ninguno. Tiene que caer por fuerza en uno de los recuadros. Esto es lo que nos dice RCM. Entonces, LAM con el tiempo ha reconocido que RCM es una de las metodologías más acertadas y más aceptadas a nivel mundial y ha ido incorporando algunas herramientas para poder hacer este tipo de análisis. Obviamente todavía no está, digamos, a un 100% que puede llevar todo el proceso de RCM en mi herramienta. Pues, los que conocen el tema pues sabrán que este es un tema bastante extenso, ¿verdad? No es algo superficial. Entonces, el árbol de decisiones en el LAM, y esto quizás es para mí algo de lo que quizás hace falta un poco, pero igualmente es de bastante utilidad. Esto viene en blanco, ¿verdad? Esto nosotros lo tenemos que hacer. Entonces, si nosotros, y por eso pasaba de primero los conceptos, si nosotros no conocemos o no tenemos el concepto de lo que es RCM, lo que hagamos acá no nos va a servir o no nos va a servir de mucho, ¿no? Entonces tenemos que conocer RCM para poder implementarlo en nuestro sistema. Como les digo, esto viene en blanco, entonces si no conozco, no me va a ayudar o no me va a ayudar mucho, ¿verdad? Aquí le vamos a dar clasificaciones.
una ponderación de 0 a 4, de criticidad baja, criticidad media y criticidad alta, según los resultados, ¿verdad? De la inspección de fiabilidad. También ya lo vamos a ver ahorita en el sistema. Entonces, al final lo que nos da es un índice de clasificación de fiabilidad. Es una puntuación después de la inspección y pues dependiendo en qué rango cayó nos dice si es alto, ¿verdad? Como en este caso, que cayó entre 8 y 10. Entonces de esa forma me puedo identificar rápidamente qué activos tienen un mayor índice de fiabilidad y cuáles no, o sea, cuáles tengo que hacer más análisis de fallas o búsqueda de fallas para tratar de minimizar que mi índice pues ya no esté en alto, ¿verdad? O en criticidad alta, pues vaya bajando con el tiempo. Entonces al final los resultados de un análisis RCM, pues de ahí salen planes de mantenimiento, ¿verdad? De preventivo, procedimientos de operación revisados para los operadores, si las fallas son causa de la operación, y pues una lista de cambios que debe hacerse para rediseñar el activo físico o la manera en que es operado. Entonces, ahora vamos a pasar a ver esto en el sistema. Por acá. Ok, entonces la primera parte que vimos, donde están las funciones, fallas funcionales, modos de falla y efectos. Vamos a ver, por aquí tengo un ejemplo de cómo se ve ya esto armado. Entonces, en los activos, posiciones y sistemas, van a encontrar siempre una pestaña que se llama RCM. Es aquí donde van a ver ustedes esos datos, ¿verdad? Por ejemplo, acá están funciones, ¿verdad? Pueda iniciar o detener el flujo de agua para una línea de descarga. Incluso ya le están añadiendo tiempos. 20 segundos abierta y 60 segundos cerrada. Luego definimos entonces lo que son las fallas funcionales, ¿no? ¿Cuál puede ser una de ellas? Que no se pueda abrir o iniciar a la descarga de ese flujo de agua. La otra será que no pueda detener ese flujo de agua, que no se pueda cerrar la válvula. Estamos hablando de una válvula, ¿verdad? De una bomba. Luego, estas son fallas totales, por así decirlo, porque realmente no puede ni detener y no puede ni abrir la válvula. Eso es una falla total. Aquí en esta estamos viendo una falla parcial, pero para eso nos sirven estos parámetros, ¿verdad? Porque esto es lo que el usuario quiere que haga, pero si no cumple, como por ejemplo acá, que no puede que fluya el flujo por 20 segundos, pues ya es una falla, ¿no? Aunque la válvula sí abra o cierre, pero si no cumple con el tiempo que dicen los parámetros, ya es una falla funcional porque no está haciendo lo que el usuario quiere que haga, ¿verdad? Y pues si abrimos estas fallas funcionales,
vamos a ver causa y efecto, ¿verdad? En equipo no tiene efecto en otro equipo, ¿verdad? En personas puede haber una lesión mínima sin tratamiento médico, ¿verdad? En producción, aquí ya estamos definiendo un costo, ¿verdad? Pero es menor a $100,000, estamos hablando de bastante. Y del medio ambiente, igual, ¿verdad? No tenemos algún efecto. Y pues así para cada una de esas fallas funcionales, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues van variando dependiendo de la falla funcional, ¿verdad? Dependiendo de la falla funcional, vamos a definir diferentes causas y efectos, ¿ya? Y eso pues tiene que ver con los colores también. Eso se configura acá, esa configuración de la matriz de riesgo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí están definidos cada uno de ellos, incluso agrupados por categorías de consecuencias, si es una consecuencia, si es un nivel de riesgo, si es una probabilidad, lo que estoy definiendo. Es un mismo catálogo y aquí mismo pues se van definiendo las consecuencias para cada uno de ellos. Y esto es esto mismo que estamos viendo acá, ¿verdad? Ya de tener definido esto, ya solo es de armarlo para cada uno de los equipos, así como lo tengo yo aquí. ¿Verdad? Aquí tengo los modos de error o modos de falla, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pudo haber causado que no abra o cierre la válvula? Pues que el bushing esté sobrecalentado, ¿verdad? O haya perdido el sello, ¿verdad? Como estas dos que están acá. Entonces, esto es lo primero que nos dice RCM. Prácticamente como estábamos viendo en una de las diapositivas. Voy a regresar acá, esta de acá, y que es el primer paso para poder hacer RCM, tener esta información lista y a la mano. Pues eso mismo que estamos definiendo acá es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Y la otra parte, para saber el índice de fiabilidad de los activos, lo que tenemos son clasificaciones de fiabilidad. Entonces acá lo que hacemos, por ejemplo, esta es una clasificación de fiabilidad para los equipos críticos, ¿verdad? Entonces hacemos el siguiente árbol de decisiones. Tenemos disponibilidad, medio ambiente, ganancias y seguridad, ¿verdad? Y para cada uno de estos vamos poniendo cómo puede ir afectando, ¿verdad? Tanto en la disponibilidad como en el medio ambiente, como en las ganancias, ¿verdad? Hablando de costos, ¿verdad? Definimos clasificaciones. Esto es todavía, a mí me gustaría que ya viniera un definido esto. Como les decía, esto viene en blanco, esto hay que hacerlo. Por ejemplo, acá son otros valores, otros rangos, otras clasificaciones, pero al final, pues, quieren decir lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos definido que de 0 a 150
va a ser una criticidad baja de 150 a 500, una media, ¿verdad? Pero eso va a depender de lo que yo defina aquí. Y por ejemplo acá tenemos otro, esto es un ranking de fiabilidad para el resto de los equipos, los que no son críticos. Entonces cambia un poco esto. Como les decía, aquí pues nosotros tenemos que hacer y dar esa ponderación para que el sistema nos ayude a dar ese índice, ¿verdad? Esto en el RCM, que es esto. En el RCM ya existe, ya está definido el árbol de decisiones. Y pues de aquí, cualquiera de las fallas de cualquier equipo, sea crítico o no crítico, tiene que caer en una de estas. Entonces yo ya sé qué hacer, ¿no? O yo ya sé qué puedo hacer para cada una de las fallas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una para un activo que sea crítico. Vamos a buscar acá. Vamos a buscar aquí, tenemos criticidad media, media, media. Lo voy a ordenar mejor. Ok. Quitamos este chile. Entonces, sobre los activos, hay una sección que dice detalles de clasificación de fiabilidad. Obviamente lo que tenemos que tener de primero definido es esto, ¿verdad? El árbol de decisiones y las clasificaciones. Teniendo esto, puedo venir yo aquí, por ejemplo, clasificación de fiabilidad. Voy a utilizar la que es para equipos críticos. Vamos a guardar acá. Entonces, también para los activos, posiciones y sistemas van a encontrar una pestaña que se llama inspección de fiabilidad. Aquí en la inspección de fiabilidad, donde vamos a pasar todo lo que dice el árbol de decisiones. ¿Cuál es el efecto de la falla en la disponibilidad? Aquí tengo las respuestas. ¿Qué es lo que definí en el árbol de decisiones? ¿Verdad? Paro total, del 50 al 100% de pérdida de la producción, de 0 a 50, ¿verdad? O ningún efecto. Vamos a poner, por ejemplo, de 0 a 50. Luego, ¿cuál es el efecto de la falla para la ganancia o las ganancias? Igual, aquí son rangos de costos. Por ejemplo, aquí, sumando ya todo en reparación y pérdidas de producción, arriba de $1.000.000. Lo vamos a poner más bajo. Vamos a ponerla de entre 10 y $50.000. ¿Verdad? Esto es para la seguridad y medio ambiente. Vamos a poner una lesión mínima. Obviamente yo ahorita lo estoy haciendo solo para que veamos el ejemplo, ¿verdad? Pero esto es lo que hay que analizar, de esto se trata.
Para el medio ambiente, vamos a poner que ninguno. ¿Cuál es el impacto en derramos de químicos? Vamos a poner esto. Vamos a poner que es bajo, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la parte de acciones y nos dice calcular valores de clasificación de fiabilidad. Pues si se dan cuenta, cada una de las respuestas nosotros ponemos esas ponderaciones, ¿verdad? Tengo 50, 25, 30, 15 y al hacer pues el cálculo, vamos a regresar aquí a la visualización de registro. Entonces la puntuación fue de 450 y mi índice de clasificación de fiabilidad ahorita está en media. Entonces esto es lo que pues tenemos que hacer con el RCM, y esto es para, en teoría, pues debería ser para cada uno de los equipos, ¿verdad? Yo sé que hay muchas dudas con este tema. Por ejemplo, ¿cómo hago para implementar RCM? Esto no es algo, como les digo, pues que sea fácil o sea rápido. La implementación de RCM puede durar hasta años y siempre va a tener una mejora continua y un seguimiento que tenemos que dar, ¿verdad? Podemos empezar obviamente con los equipos críticos, ¿verdad? Y empezar a, ya sea semanal o cada cierto tiempo, sacar nuestros equipos, el listado de fallas, ver cuál es la más recurrente y hacer este tipo de análisis, ¿verdad? Y esto es lo que nos va a dar pues, nuestro índice de clasificación de fiabilidad. Y con este mismo índice vamos a ir viendo pues qué equipo necesita que le demos seguimiento continuo, ¿verdad? Que este análisis no se pierda. Entonces, estas son las dos herramientas que trae el EAM para la parte de RCM. Anteriormente solo traía esto, la segunda que vimos, inspección de fiabilidad. Ahora pues, trae la parte de definir lo que son las funciones, fallas funcionales, modos de falla y efectos, ¿verdad? Que es parte fundamental, es la base para poder hacer RCM. Entonces, bueno, creo que ahí estaríamos con el tema y vamos a dar inicio a la sección de preguntas. Ok, dice Alejandro García, si puede detallar el gráfico de fallas, la curva de la bañera. No hay un reporte que defina precisamente ese gráfico, pero lo podemos construir, o lo que hemos hecho es hacerlo, ¿verdad? Porque pues tenemos en el EAM la información para poderlo sacar. Vamos a ver. Ok, no sé si alguien tiene otra duda o si respondía a la pregunta que tenía Alejandro.
Ok, en la presentación dice Alejandro. Ok, no sé si te referís a estas que estoy mostrando ahorita, a este slide. Creo que es a estas. Estas, estas gráficas o estos patrones de falla eh, son ya parte de lo que nos ha mostrado o se ha ido descubriendo conforme el paso de los años. RCM no es del todo una metodología tan nueva, pero mm, quizá ya es un poco reciente en lo que ha hecho mayor auge. Como les explicaba, por ejemplo, antes se pensaba, como está en la gráfica B, ¿verdad?, que un equipo iba a funcionar bien hasta que llegara o fuera llegando al final de su vida útil y pues iba a comenzar a fallar y obviamente teníamos que hacer los cambios o hacer ese análisis de si ya mejor valía la pena cambiarlo. Ahora pues nos presentan otro tipo de patrones, como por ejemplo el F. Ustedes se dan cuenta, el F ahí lo que nos está diciendo es que al principio el equipo va a tender a fallar, y esto más con los equipos electrónicos, o puede tender a que ocurran más fallas y luego pues a ir estabilizando hasta que lo llevemos en su operación óptima. Está también, por ejemplo, el E, lo que todos quisiéramos, ¿verdad?, que el equipo pues se va a mantener funcionando de manera óptima, no importando el tiempo o la vida útil, ¿verdad? Esto pues prácticamente es para hacer ese cambio de mentalidad de que no precisamente un equipo porque sea viejo va a fallar más, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir RCM. No porque sea viejo va a fallar más, ¿verdad? Eso va a depender de el análisis, el seguimiento que tengamos con cada uno de los equipos. Esto lo podemos sacar con un gráfico de tendencias, ¿verdad?, de tendencias de fallas. Como te decía, no existe uno que precisamente muestre un gráfico como el que estamos viendo, pero lo podemos sacar, porque en cada una de las horas del trabajo vamos a registrar lo que son las fallas o los códigos de cierre. Estos, ¿verdad? Entonces, ya teniendo un historial con el EAM, podemos sacar algo parecido a esto. No sé si alguien tiene alguna otra duda. O no sé si quedó claro esto. Ok. Vamos a ponerlo aquí el slide, el último slide con nuestro contacto de VisualK, pues sería Mónica Núñez, ¿verdad?, quien era nuestro moderador. De igual forma, veo que ya no hay más dudas, pero por si alguien tuviera más dudas, se las puede hacer llegar a este correo para que nosotros con gusto podamos responderles.
Gracias, Miguel. Ahora vamos a pasar a leer todas las preguntas que nos hicieron durante la presentación. Sí, hay otra pregunta. Dice Wilson, ¿este tipo de mantenimiento se hace en base a algún software? Dice. Sí, no, van las dos cosas de la mano. Digamos, la metodología RCM no es un software, ¿verdad? Es una metodología, igual la podemos encontrar en internet. Y el software EAM, en este caso, que es el que estamos presentando, pues nos ayuda, nos da las herramientas para que podamos implementar ese tipo de metodología en nuestras plantas, ¿verdad? Y para que podamos hacer ese tipo de análisis. Como decía, RCM es una de las metodologías más acertadas y más aceptadas a nivel mundial. No es una metodología tan reciente, ya tiene tiempo de estar, pero últimamente pues es lo más aceptado, ¿verdad? A nivel mundial, y pues Info reconoce esto y pues ya nos da algunas herramientas para que podamos hacer este tipo de análisis. Okay. Gracias, Tilson. Con eso damos respuesta a su pregunta. Muchas gracias, Tilson. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Ok, dice Alejandro García, ¿nos puede mostrar las opciones básicas del Info EAM? No sé muy bien a qué te referís. Bueno, el EAM es también un sistema bastante extenso. Eh, Todo lo que tenga que ver con la gestión de activos o el mantenimiento de activos lo vas a encontrar acá. Quizá lo que podemos hacer es enviarte algún otro slide con algunas de las funcionalidades básicas, ¿verdad? Porque si te quisiera explicar y mostrarte todo, pero aquí nos dan las 10 de la noche y no terminamos. Es algo un poquito extenso, ¿verdad? Pero creo que sí, lo que podemos hacer es, si nos puedes enviar un correo, y nosotros con gusto te enviamos alguna presentación donde muestren las funcionalidades básicas a nivel macro, ¿verdad? Que trae el sistema. Por ejemplo, yo vi que ahí me estás diciendo de la parte de inventarios. Igual del control de inventarios, todo tipo de transacciones, entrada y salida, compra, recibos de órdenes de compra, despachos y devoluciones al almacén, ¿verdad? Todo el catálogo de piezas, todo el proceso de la compra, todo lo podemos llevar en el mismo EAM, ¿verdad? Entonces, pero sí, creo que eso es lo que podemos hacer para que lo veas también ahí más despacio. El video se los vamos a hacer llegar también, ¿verdad? El de ahorita, para que pues, ustedes lo tengan y lo puedan revisar en cualquier momento, ¿verdad? Eso no se preocupen, ¿verdad? Todo el video de la presentación se les va a hacer llegar. Ok, creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias, Miguel. No sé si alguien más tiene alguna otra duda o consulta.
Bueno, entonces agradecemos mucho su tiempo por participar. Pronto les enviaremos un link con la grabación de este webinar. Ok, entonces, pues muchas gracias a todos por su tiempo y espero que les haya gustado y estamos a la orden siempre, ¿verdad? Que tengan una feliz tarde. Feliz tarde a todos.